Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches a todos. Estamos esperando que se conecten. Muy buenas noches. Bueno, ya se están conectando. Gloria a Dios. Perdonen los 5 minutos de tardanza, pero a veces hay cosas que uno no puede controlar aquí. Nos da gusto que ya se están conectando y que ustedes puedan compartir con otros hermanos que estamos dando este estudio. Gloria a Dios que estamos aquí. Vamos a orar, hermanos, para iniciar esta enseñanza en este día, y esperamos que conforme oramos otros hermanos se conecten, tanto aquí en Laredo, en otras partes de América y en Guatemala, por supuesto, y le damos gracias a Dios porque nos permite a través de estos medios de comunicación acercarnos a tantas personas, ¿verdad? Así es que le damos la gracia a Dios y le doy la gracia a Dios por la vida de ustedes. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, poniendo, Señor, esta palabra que tú me has dado, estos estudios, Señor, 7 estudios, tu número perfecto, número 7. Pero, Señor, llenos de enseñanza del fondo de tu corazón para que nosotros como cristianos podamos crecer, Señor, podamos levantarnos, Padre, de una forma especial, que no nos quedemos enanos espirituales, sino seamos gigantes espirituales para tu gloria, Señor. Que nos convirtamos en esos soldados fortalecidos que tú quieres que seamos, Señor, sin temores, sin miedos, y que estemos dispuestos a tomar riesgos para tu gloria. Te damos la honra, Señor. Venimos tomando autoridad, atando todo espíritu de confusión, de distracción, de desánimo que quiera venir a detener tanto la enseñanza como que llegue a los corazones de mis hermanos que están allá, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que tus ángeles ya han sido desplegados. Como dice tu palabra en el libro de Hebreos 1, que los ángeles son ministros a nuestro servicio. Por medio de ti, Señor Jesús, decretamos que esos ángeles ya nos están guardando y están abriendo el camino para que podamos, Señor, recibir esta enseñanza. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, pues buenas noches de nuevo. Gracias por estar con nosotros aquí. Estamos haciendo esta serie que se llama Persigue tu león. Si se recuerdan, la semana pasada hablamos de Benaía y hablamos cómo Benaía enfrentó al león. En lugar de esperar que el león lo devorara, él agarró y se fue contra el león. Y ese león representa temores, miedos, obstáculos que a veces somos impotentes para enfrentar, pero sin embargo el Señor nos ha equipado con tanto y a veces no sabemos todo el equipo que tenemos. Tristemente no conocemos que estamos tremendamente equipados por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros para hacer proezas y prodigios en nombre de Él, y más que todo también alcanzar los sueños y todas las asignaturas que Él puso en el vientre de nuestra madre cuando nosotros estábamos ahí. Él puso en nosotros muchas cosas que teníamos que llevar a cabo. Pero vamos a empezar leyendo la palabra. Me gustaría, ya sé que a Miss Vicky ya está activa. Miss Vicky, usted la secre, ya sabe, va poniendo todas las escrituras, se lo agradezco. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Vamos a estar en esa escritura bastante, vamos a ir del 1 por ahí. Pero ahorita vamos a enfocarnos nada más en la primera parte, que es Segunda de Corintios 10, 3 al verso 6. Amén. Bueno, si está ahí, hermano, yo le recomiendo que tome notas. Yo le recomiendo que va a tomar sus anotaciones, aunque cada semana voy a subir estos estudios, los voy a subir para que usted los pueda imprimir, los puedan ir guardando, los puedan ir estudiando. El día de mañana, ¿por qué no? Usted lo pueda predicar a alguien más o le puede enseñar a alguien más. Amén. La palabra del Señor, vamos a leer la Reina Valera primero, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Varias cosas que tenemos que ver aquí es que a través de Pablo el Señor nos está enseñando que aunque nosotros somos carne, ¿verdad? Y nos podemos tocar y tenemos piel, dice el Señor que nosotros no somos soldados, porque Él habla de militar. En otras versiones que vamos a leer ahorita dice que luchamos. Pero un militar es alguien que sabe pelear. Alguien que lucha es alguien que va a saber luchar. Y dice que no militamos según la carne. Y habla que las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de guerra que vamos a usar, no son carnales, sino son poderosas no en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, para toda altivez, o sea, todo orgullo, toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero vamos a leer en la traducción, nueva traducción viviente, tal vez usted no la tiene, pero yo le recomendaría que cuando usted estudie, tenga varias Biblias con diferentes traducciones. Ahora las venden paralelas. Y esas Biblias usted las puede conseguir Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, como usted guste. O puede tener 3 Biblias de diferentes y estar viendo los mismos textos para que usted pueda llegar a una comprensión profunda de la palabra. Mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no somos humanos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, nosotros no somos como el hombre común. El hombre común se avienta a la violencia física, destrucción, etc. Dice que nosotros no, que somos humanos, pero luchamos no como lo hacen los humanos, sino usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Dice, aquí nos está mostrando a través de esta palabra que todos esos pensamientos de rebeldía que se levantan a nosotros tenemos que conquistarlos, tenemos que doblegarlos, tenemos que vencerlos. Porque a través de nosotros conquistar eso, nosotros vamos a poder enseñar a otras personas a obedecer a Jesús. Y dice que cuando seamos totalmente obedientes, vamos a poder castigar a todo aquel que esté en desobediencia, lo vamos a poder corregir, hermanos. Mire, mientras a través de los años yo vine a Jesús en el año 1990, casi un año y centavos vivía en mi país, y meses de que naciera mi hijo Miguel. Antes de que yo me embarazara de mi hijo Miguel, tuve la oportunidad de recibir a Jesús, y desde entonces entró en mí un hambre grande de conocer más del Señor, de estudiar su palabra, de meditar. Y este verso lo escuché mucho tiempo. Pero fíjese bien, dice, el versículo que le voy a leer dice, toma cautivo los pensamientos pecaminosos y manténlos fuera de tu mente. Pero eso de tomar los pensamientos pecaminosos y mantenerlos fuera de la mente es solo la mitad de la batalla. Porque eso se va a querer aflorar constantemente en nosotros, todos los pensamientos que se levantan. Yo no sé qué pensamientos se levantan en ti, cuál es tu batalla. Cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles. Si usted no sabe lo que es el talón de Aquiles, en la mitología griega había un carácter que se llamaba Aquiles, al cual descubrieron que su lugar fuerte, él era fuerte, y no lo podían vencer. Pero así como Sansón en el pelo de Aquiles era un talón, entonces si le metían una lanza en el talón, pues ya él era destruido. Entonces todos nosotros tenemos que luchar con un talón de Aquiles, y Satanás conoce bien cuál es esa cosa con la que peleamos constante. Para mí, este estudio es muy importante porque yo he luchado una vida entera con los temores, con el miedo. Dirá usted, pastora, pero si usted no da miedo a hablar en público, créame que yo no era así. Yo temblaba cuando me tenía que decir que iba a decirle algo a alguien. Me daba vergüenza hablar inglés. Estábamos con mi hijo ahorita en Guatemala y se acuerda cuando yo lo ponía a pedirme la carne en la carnicería porque me sentía tan insegura de mi inglés que no podía hacerlo.
Entonces, todos tenemos luchas, pero la palabra dice derribando argumentos o destruyendo todo obstáculo. Esto aparece en 2 Corintios 10 también. Y dice que brinda una defensa al ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo muestra esta palabra cuando está interactuando con otros en persona. Porque actualmente Pablo interactuó mucho a través de cartas, pero aquí está interactuando en persona. Y dice en el 2 Corintios, mis Vicky, si lo puede poner, 10 del 7 al 11, vamos a continuar leyendo la palabra, dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. A la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Y esto tenga en cuenta tal persona que si así somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes. Me gustaría leerle esta palabra en una traducción más comprensible, porque a veces la Reina Valera tiene un español antiguo que a veces a nosotros, los latinos, los guatemaltecos, los mexicanos, nos cuesta desglosar esa palabra, ¿verdad? Por eso es importante tener dos versiones, pero mire cómo dice así. La misma palabra se la voy a leer en una nueva traducción viviente y dice, fíjense en los hechos evidentes. ¿Cuáles son los hechos evidentes? Aquellos hechos que no se pueden cambiar, que usted dice, así es porque yo lo vi. Es la evidencia, ¿verdad? Evidente viene de la palabra evidencia. Una evidencia es algo que usted no puede disputar. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. O sea, Pablo les estaba diciendo, a mí no me acusen de que yo no soy de Cristo. Porque si ustedes conocen a Cristo, tienen que reconocer a Cristo en mí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor. Pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Fíjese, Pablo decía, lo que el Señor me ha dado a mí, con mi enseñanza y la corrección, no los va a destruir, sino los va a edificar. Así que a él no le daba vergüenza tomar la autoridad y corregir. Dice, no es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, oh, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Así criticaban a Pablo. Tristemente lo seguimos viendo en la iglesia, ¿verdad? La gente viene a pedir consejería, uno le da lo mejor, nos agotamos los líderes, los pastores dando consejería, enseñando, y al final los critican y dicen que lo que les dijimos no estaba bien. Dice, esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. O sea, Pablo les decía, yo no voy a cambiar lo que les he mandado en cartas cuando lo veo en persona. Lo mismo que ven en las cartas se los voy a decir. En medio del argumento que Pablo habla sobre las armas de guerra que utiliza en su ministerio, está 2 Corintios 10:5. Vamos ahí, de nuevo, a 2 Corintios 10:5. Dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo está utilizando ahí armas divinas, armas espirituales, armas que se usan a través del Espíritu Santo, no armas según el estandarte humano o la carne. Mire, todos somos fáciles para reaccionar con palabras, para pelearnos con quien sea, para agarrarnos, como diría mi tía, moquetazos con el que fuera, pero en realidad con Satanás no nos podemos agarrar así. Con las huestes espirituales que nos oprimen y nos atacan a diario, solamente podemos defendernos y vencerlos
por medio de las armas divinas que Dios nos ha dado en su palabra, no con las cosas de la carne. Algunos en Corinto, que es a quien le escribe Pablo el libro de Corintios, habían acusado a Pablo porque decían, Pablo anda según la carne. Él hasta lo acusaron porque comía con los gentiles, porque hacía cosas con los gentiles. Pero en 2 de Corintios 10:2, hoy vamos a ver bastante escritura, hermanos. Dice lo siguiente Pablo: os ruego pues que cuando esté presente, es 2 de Corintios 10, verso 2. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Él está diciendo que él iba a corregir con autoridad a aquellos que estaban criticándolo, aquellos que hablaban detrás de él. Hermanos, cuando tenemos autoridad en el Espíritu, cuando conocemos quiénes somos, no nos tiene que importar lo que las otras personas digan de nosotros. Tristemente, mucha gente se detiene de hacer cosas porque, ¿qué va a decir el fulano? ¿Qué tal si me va mal y se van a burlar de mí? Y sabe que nunca salimos del mismo lugar. Esta enseñanza es el capítulo 2 de esta enseñanza y se llama Convierte los sueños en realidad. ¿Cómo convertimos los sueños en realidad? Bueno, escuchando primero la voz de Dios. La palabra dice que andar según la carne es vivir independientemente de Dios. Si usted se mueve de acuerdo a lo que sus emociones le dicen, si usted se mueve de acuerdo a cómo usted se siente, a cómo usted mismo se juzga, o a cómo usted mismo se mira, dice, hay una hostilidad en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo fuera de lo que Dios dice que somos. Hace unos 2-3 días me mandaron la foto, a veces se las mando en el internet para que la vean, pero me mandaron la foto de una gallinita que está frente al espejo y dice, y se está declarando, y dice, yo no soy material para caldo. Y me dio tanta risa ver eso, porque hemos estado nosotros hablando de todas las gallinitas que matan para darle comer a los hermanos cuando van a enseñar allá en Santa Rosita. Pero la verdad, esa gallinita estaba haciéndose ella misma ver quién era y que ella no era material para caldo. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros, hermanos? Eso es una cosa importante. Usted se tiene, no importa cómo usted sea, si usted es guapo, si usted no es tan guapo, si usted es bonita, si no está bonita, si está gordita, si está delgadita. Lo importante es cómo usted se ve como hija de Dios. Porque cuando nosotros no nos vemos así, estamos viviendo de acuerdo a la carne. No estamos comprendiendo que Dios nos hizo sus hijos. Y no estamos tomando ni la autoridad ni la bendición que ha puesto sobre nosotros. Y entonces estamos viviendo en hostilidad hacia Él. Mira lo que dice Romanos. El capítulo de Romanos, verso 8, capítulo 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Dice lo siguiente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanas, Dios no nos mira ni porque cómo nos vemos por fuera, es lo que ve nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra convicción de saber que nosotros estamos seguros que somos sus hijos y que si sabemos eso nadie puede detenernos. Para mí fue triste ahorita que el pastor y yo tomamos unos días y pudimos descansar a la orilla de una piscina en un hotel y ver tantas personas ir y venir y ver la vanidad que ha tomado control a través de Satanás en estos tiempos y ver tantas muchachas destruirse el cuerpo, el rostro, tratando de verse como el mundo espera verlas. En realidad eso vale la pena, hermanos. La verdad es que cuando nos ocupamos de las cosas de la carne,
porque la carne es más importante cómo yo me veo, pero tu espíritu, tu alma está destruida, está deshecha, de nada nos sirve. A Dios eso no le importa. A Él le importa cómo estás tú, cómo está tu corazón, cómo están tus convicciones, cuál es tu fe. ¿Está tu fe puesta en Él? Porque dice la palabra que el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Dirá, pero la pastora va a hablar de los sueños. Ya vamos a llegar ahí, hermano, pero primero tenemos que entender lo que es tener convicción de quiénes somos. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted recibió a Jesús, usted sabe que si hoy sale y le pasaba un accidente o lo que fuera, usted sabe a dónde va, porque el Padre ya tiene un lugar esperándolo. Jesús ya lo preparó. Hay gente que se llama cristiana y ni siquiera está seguro de a dónde va el día de hoy. Usted tiene que estar seguro. Para nosotros es importante que usted tenga seguridad de salvación, que usted tenga seguridad de quién es y de todo lo que usted puede hacer en el nombre del poderoso Jesús. Pablo nos dice que el vivir según la carne debe ser eliminado, ya que eso nos lleva ¿a qué? Nos lleva a la muerte, hermanos. Mire, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Verdad? Cuando nosotros vencemos muchas cosas, hermanos, créame, yo le puedo dar testimonio de mí, de muchas cosas que tuve que vencer, desde los miedos, mi vocabulario. A veces aún batallo con edificarme a mí misma y recordar quién soy y continuar recordando y edificándome y diciendo yo valgo, soy hija del rey, por lo tal soy princesa y lo único que tengo que enderezar es mi corona, porque se me torció un poquito, a lo mejor no me acuerdo que la cargo, pero si usted es un hijo o hija de Dios, usted es un príncipe y una princesa y no podemos vivir ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para ya no hacer las obras de la carne, para ya no decir malas palabras, para ya no sulfurarnos cuando alguien se nos pasa en el camino y decirle 2, 3 palabrotas. Para no enojarme cuando mi esposo o mi esposa dice algo que no fue tan bueno. Para no ponerme a tú y hacernos de palabras y en lugar de crear unidad, creamos división en la casa. Hermanos, esas son hacer morir las obras de la carne. Cuando yo empiezo a tomar decisiones ya no basado en mis temores, sino en saber quién va conmigo, quién me acompaña, quién me edifica, quién camina detrás de mí. Eso es lo más importante. Con la enseñanza de Pablo sobre el pecado de vivir según la carne, se hace evidente la magnitud de la acusación contra Pablo. Por esa razón, porque a Pablo lo estaban acusando, tú eres esto, tú eres el otro. Por esa razón Pablo se toma el tiempo en 2 Corintios para defenderse de esa acusación. Pablo les dice a los corintios que la guerra que pelea se está librando con el poder divino, como lo leímos en 2 Corintios 10, del 3 al 4. Lo volvemos a leer. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estemos en la carne, no vamos a pelear. Vamos a militar según el Espíritu. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con esa palabra y autoridad, nosotros vamos a poder vencer todas esas cosas que se levantan en nosotros y que nos quieren detener de que nosotros hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos y logremos todos los éxitos que el Señor tiene para nosotros, éxitos en los cuales Él se va a glorificar. La guerra de la que habla Pablo es una guerra en la mente, en la mente. Mire, ayer veíamos el pastor y yo, a veces los domingos nos tomamos un tiempo, antier creo que fue, ya no me acuerdo, a veces no sabemos ni qué día vimos, pero vimos una película que mi hijo nos estaba de decir, y no somos de ir al cine, pero esperamos que llegara a la televisión, y se llama Maverick. Es una película, es la segunda parte de lo que se llamó Top Gun hace tiempo. Pero algo que le dice el piloto joven al piloto sazón, ¿verdad? Que supuestamente es Maverick. Maverick le dice primero al muchacho que cuando esté volando, deje de pensar y actúe. Y en realidad
Eso es lo que el muchacho tiene que hacer para tener la victoria, porque en todo lo que usted ve en esa película, que se pueden ahogar porque van subiendo en una perpendicular de este alto para salir del área donde los pueden matar, y sabiendo que pueden desmayarse debido a la presión que llevan en el avión y la fuerza. Si usted empieza a pensar en ese momento, esos muchachos no pueden tomar la decisión. Y entonces ahí podemos explicar un poquito de la obediencia de un militar, ¿verdad? Un militar se le estrecha más allá de lo que él piensa que puede hacer. Y lo tienen que hacer obediente más allá de su propia capacidad de obediencia. Porque a la hora de tomar decisiones no está jugándose el pellejo de él nada más, sino a veces de un batallón completo, ¿verdad? Por eso dice que las armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira, hermano, a veces lo que le damos al Señor son argumentos. Señor, esto no lo puedo hacer porque yo soy así. Señor, no lo puedo hacer porque a mí esto no me gusta. Señor, yo no lo puedo hacer porque esto. Y otras veces es altivez. No, ¿cómo van a pensar que yo voy a hacer eso si yo tengo escuela para esto? Si yo fui preparado para lo otro. Y esas son altiveces y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y el Señor dice que tenemos que darlo todo cautivo a la obediencia de Jesús. Pablo aborda todas las especulaciones, hermanos, todas las imaginaciones, todas las pretensiones, el conocimiento de Dios, aborda los pensamientos, todos los cuales ocurren en donde, en la mente, porque Satanás va a atacar nuestra mente. Las acciones de Pablo en esta guerra son derribar imaginaciones, llevar cautivos todos los pensamientos, no solo uno, destruir todos los sistemas que se levantan contra Dios y demoler filosofías arrogantes contrarias al conocimiento de Dios. Mire, nosotros nos ha tocado a Luis y a mí dar testimonio, hablar con gente que tienen otras creencias o vienen de religión bien engendrada, pero no la practican, pero como la familia estuvo, yo sigo. Y te dan unas filosofías totalmente arrogantes, contrarias a lo que la palabra de Dios dice, al conocimiento de Dios. Pero uno tiene que ser paciente y seguir orando de esas personas que Dios transforme el conocimiento. Ahora, cuando nosotros ya estamos en Cristo y continuamos dándole al Señor o usando filosofías arrogantes, contrarias, estamos, en lugar de estar del lado de Dios, nos estamos oponiendo a Él. Todas las cosas involucran la mente, hermanos. Pablo está describiendo literalmente en estos versos una guerra mental, una guerra de la mente. Las palabras griegas traducidas como derribar imaginaciones también pueden traducirse como destruir argumentos o destruir especulaciones. Estas últimas traducciones añaden algo de claridad al significado de esta frase. ¿A qué significado? A derribar imaginaciones, destruir argumentos, destruir especulaciones. ¿Por qué imaginaciones, hermanos? Porque a veces cuando el Señor ha hablado que hagamos algo, solitos nosotros nos creamos un montón de imaginaciones de las cosas que podrían negativas pasar, por las cuales yo no voy a hacer lo que me está pidiendo Dios que haga. Lo mismo argumentos. No, Señor, porque yo sé que esto y esto y esto y esto puede pasar, mejor no lo hago. Y destruir especulaciones. Lo que otros dicen, ay, no, es que mire, esto puede pasar. Y entonces nos dejamos llevar por un flujo de destrucción que el enemigo pone a través de la voz de otros y a veces en la voz de nosotros mismos, en las convicciones que no hemos podido soltar de cosas que no nos edifican. Estas son las claridades que Pablo trata de darnos, que estamos utilizando armas divinas para destruir y derribar especulaciones, argumentos y razonamientos que van contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo que Él ha revelado acerca de sí mismo a lo largo de las Escrituras. Yo le digo una cosa, nosotros decimos que Él es nuestro Padre. Y si nosotros lo llamamos Padre, lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer cómo es Él. ¿Por qué yo voy a descansar y confiar en Él? Porque Él es justo.
porque Él no nos va a mentir, Él no nos va a abandonar. Oseas 4.1 dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Romanos 11.33 dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y todo esto es contrario a las imaginaciones y especulaciones en las cuales Pablo está discutiendo. El Señor tiene profundidad en las riquezas, en la sabiduría, en el conocimiento. ¿Qué hizo Salomón? Salomón no le pidió riqueza. Salomón le dijo, Señor, Dios le dijo, pide lo que quieras. Y le puede haber dicho, quiero oro, quiero esto. Dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y por haberle pedido sabiduría, le agregó todas las riquezas que Salomón tuvo. Eso, ese conocimiento, nosotros cómo lo podemos transmitir a otros a través de la Escritura. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros empezamos a ejercitar esa palabra en nuestras vidas, tiene un efecto de dominó. Se lo voy a leer, vamos a usar varias palabras ahí para hacer ese efecto dominó. Vamos primero a Proverbios 2.6. Proverbios 2.6, lee así, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué hizo Salomón? Le dijo, Señor, dame sabiduría, porque a través de lo que tú pongas en mi boca, va a venir conocimiento e inteligencia divina a mí. Entonces, ¿nosotros podemos orar como Salomón? Claro que podemos pedirle como Salomón al Señor. Decirle, Señor, yo todos los días le pido eso, créame, yo todos los días oro y le digo, Señor, te pido que me llenes de sabiduría, que me llenes de conocimiento e inteligencia divina, pero que esté dada a través de tu misericordia y tu amor. Esa es una oración que usted puede dársela diaria al Señor. Pero ahí va el siguiente dominó, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura, toda, no dice una o esta o la otra, dice toda la escritura. Es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted recibe la sabiduría del Señor y de su boca empieza a proceder el conocimiento y la inteligencia, entonces usted empieza a utilizar esa palabra para enseñar, la usa para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Por qué? Para que a través de esa enseñanza el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer todas las obras que el Señor nos pide que hagamos. Y eso sucede a través de aquellos que viven de acuerdo con las Escrituras. Pero ¿cuál es el dominio número 3? Mire, es este, 2 de Corintios 2, 14. 2 de Corintios 2, 14. La anterior fue a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Pues si no la apuntaron bien, es 16 al 17. Pero ahora vamos a 2 de Corintios 2, 14. 2 de Corintios 2, 14. Dice así. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tremenda palabra, pero gracias a Dios que nos lleva siempre, no dice a veces, tal vez ayer, tal vez mañana, dice nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios ha hecho ese cambio que oímos, que nosotros recibimos su sabiduría, su conocimiento y ahora podemos enseñar, redarguir, corregir, instruir, también llevamos el triunfo de Jesús con nosotros y nosotros en el lugar donde vayamos la gente va a oler su conocimiento en nosotros, va a querer saber de Él a través de nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos empodera, esto nos revela la autoridad que ha sido depositada en nosotros y nos aleja de esos racionamientos humanos con los que tenemos que pelear a veces a diario, que son fatuos y vacíos y que no nos llevan a ninguna parte. Y nos hace, por supuesto, entender la voluntad de Dios
¿Cómo se revelan las Escrituras? Porque se lleva un conocimiento de Él en nosotros. De Él en nosotros. Ahora, ¿cuál es el dominó 4? Vamos a ver Colosenses 1, versos 9 al 10. Colosenses 1, 9 al 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese, alguien que ha adquirido todo esto del Señor, ya también va a venir y va a orar porque otros que están aprendiendo lleguen a ese conocimiento de la voluntad para que se llenen de sabiduría e inteligencia espiritual. Y para que aquellos que están recibiendo de nosotros, que olieron en nosotros el conocimiento, puedan también empezar a agradarlo a Él en todo y puedan llevar fruto y buena obra y puedan crecer en el conocimiento de Dios. Mire, nosotros llegamos a Guatemala, para los que me están viendo, Dios me lo bendiga, hermanos de Guate. Llegamos sencillamente con lo poquito que tenemos. Llegamos a dar el amor del Señor. Y yo siento que mis hermanos, y que me critiquen o me corrijan, olieron ese conocimiento de Dios en nosotros. Y ahora nosotros estamos orando por ellos porque han crecido tanto, que ellos continúen llenándose de sabiduría e inteligencia, porque la cosecha está tan grande allá que apenas les alcanzan el tiempo y los espacios para recoger lo que Dios está haciendo, porque ellos olieron en nosotros y ahora otra gente está oliendo en ellos a Jesús y quieren a Jesús. A medida, hermanos, que se comprenden las Escrituras, la mente se empieza a renovar y el cristiano se transforma, ¿verdad? El cristiano se va transformando. ¿Cuál es el dominó número 5? La tablilla de dominó. Usted, le digo dominó porque usted sabe que uno para los dominós así, se van se van así todos y se caen. Y eso es lo que sucede. Una cosa lleva a la otra. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, versos 1 al 2. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted ha pasado toda esta transformación de dominó, hermano, ya todo esto es parte de usted, entonces el Señor empieza a hacer aún cosas diferentes. Nos ha transformado. Ya las cosas del mundo no nos interesan, no nos importan. Lo que antes era muy importante para mí, viene a ser cosa que ya no vale. Porque lo único que nos importa son las cosas del Señor. Porque empieza a renovar nuestra mente y entendimiento. Y empezamos a obedecer su voluntad, que es agradable y perfecta. Este principio, hermanos, lleva a la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas que se van erradicando en el pensamiento y en la mente. ¿Por qué? Porque la Biblia es un arma divina. Es la palabra, tiene la palabra de Dios y esa es la espada del Espíritu que se habla en el libro de Efesios. Efesios 6:17 es el número 6. Número 6 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted está seguro que usted es salvo y usted toma esa espada del Espíritu, que es toda la palabra que usted empieza a aprender, que la empieza a hacer suya, que dice, esta es palabra, esta es mi promesa, esta me la dio mi Señor, y usted la puede usar. Usted sin saber está, cada vez que habla esa palabra y que la ejercita, la decreta, la declara, usted está peleando con una espada espiritual y está destruyendo fortalezas. El razonamiento de este mundo se opone, hermanos, a la verdad de Dios. La mente incrédula se aferra a lo que considera lógica y argumentos sólidos para defenderse de cualquier intrusión de la verdad de Dios. La lógica
es cuando queremos hacer lógica de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Y por qué no lo puedo ver? ¿Y por qué no está aquí? Porque nuestra mente humana es diminuta y nunca vamos a poder comprender las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque esos argumentos sólidos para defenderse de cualquier instrucción de la verdad de Dios son las mentiras que el enemigo pone. Pero cuando una persona nace de nuevo, él hoy admite la locura de la antigua manera de pensar y descubre que Cristo es la sabiduría de Dios. Y el último, mire, son 7 los dominos. Es 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24 dice así: en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Hermanos, yo los exhorto que juntos estudiemos las escrituras, que esas escrituras que se las estoy poniendo ahorita en WhatsApp, mañana, nomás yo tenga el tiempo, se las subo y a ustedes este estudio lo van a poder tener ustedes para poder estudiar más en casa y hacer sus propias búsquedas. Pero cuando yo los exhorto a estudiar las escrituras es para que comprendamos la voluntad de Dios y alcancemos el conocimiento de Dios juntos. Entonces vamos a poder derribar todas las imaginaciones que son contrarias al conocimiento de Dios. Vamos a podernos mantener libres de las filosofías huecas y vacías del hombre que están a la vuelta del día y permanecer leales a la filosofía de Cristo, andando ¿qué? Según el Espíritu. ¿Por qué? Porque la guerra se está librando en la mente. Y Pablo, a través de Pablo, el Señor Jesús nos reveló las acciones apropiadas a tomar. Pero hermanos, cuando nos enfocamos en las implicaciones negativas, ignoramos las posibilidades positivas, entonces se convierte en una mitad medias. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo contrario. Tenemos que capturar los pensamientos negativos, el de yo no puedo, y convertirlos en pensamientos creativos y mantener esa creatividad en nuestra mente. En pocas palabras, se trata de administrar bien cada idea que el Espíritu Santo nos envíe de diferentes cosas. A veces pensamos, tenemos tantas ideas y tantas cosas y creímos, no hombre, yo estoy loca. Yo era una de esas, créame. Tuve tantas visiones, tantos sueños y me gana a tachar de loca. Decía, no hombre, esta ya se le fue todo. Pero todo sueño, hermano, se crea 2 veces. Primero, el sueño es mental. ¿Por qué? Porque en cada invención, hermano, en cada negocio, en cada edificio, en cada pintura, se concibe primero en la imaginación del hemisferio cerebral derecho. Y no es nada más que una idea de una célula en ese momento. Pero después de que viene la idea, viene la creación que se hace física. Cuando la realizas en obediencia a Cristo a través de la sangre, sudor y lágrimas, vas a ver que esas ideas se convierten en cosas reales. Hermano, yo te quiero exhortar, tú has de tener sueños. Yo tuve sueños, le puedo decir, todo lo que hemos visto aquí en Laredo. Luis sabe, muchas de esas ideas se convirtieron en visiones y la iglesia apoyó y nos unimos y hoy son realidades. Yo te quiero decir que si tu sueño es escribir un libro, hazlo realidad en el teclado de la computadora. ¿Qué estás esperando? Si tu sueño es ser un deportista profesional que honre a Dios en todo lo que haga, hágalo, obedeciendo en el gimnasio, pero nunca olvidarse de quién es el que le da la fuerza para levantar las pesas, o para correr, o para saltar. Si su sueño es la música, hágala, conociendo la música en obediencia nota por nota, pero sabiendo que con esa música usted va a glorificar a su Creador. Tus sueños, hermanos, nunca van a superar tu imaginación. Una cosa bien importante, siervos. Usted nunca va a lograr lo que usted no cree que usted puede hacer. Por eso generar las ideas es importante. Pero ponerlas en ejecución se convierten en realidad. La palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice no un poquito, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ejecutar las cosas, mire,
Vamos a poner un ejemplo. Cuando al pastor le llegaron a decir si quería hacer el proyecto del Bobo Home, que era poner familias de Laredo que estaban sin casas. Cuando que usted sabe que la iglesia nunca ha pasado, lo más que hemos llegado a tener son 75 miembros, una iglesia tan pequeñita, ¿cómo nosotros íbamos a comprar casas? A comprar casas, a transportar casas, a amueblar casas, a setear las casas, ponerlas, prepararlas y entregárselas a las familias. Si eran cientos de familias que querían casas, nosotros no teníamos dinero. No había dinero, pero la idea nos llegó y la idea era bien importante. Y recuerdo que Luis me miró cuando nos pusieron la idea. Le dije, amor, yo creo que con Dios de nuestro lado lo hacemos. Pero no había dinero, no había nada. Las iglesias grandes, ninguna quiso tomar ese proyecto. Organizaciones sin lucros aquí en Laredo no quisieron porque el congresista no ofrecía dinero. Nomás nos ofrecía la idea y la conexión para sacar las casas de una agencia federal. Pero todavía había que pagarlo. Era aproximadamente $10,000 por casa. ¿De dónde íbamos a sacar ese dinero? ¿Y sabe qué? Su pastor tuvo fe. Y nos agarramos de la mano, él y yo, y todos los hermanos de la iglesia que estuvieron dispuestos a creer. Y lo que pensamos que iban a ser cinco casas. 5 casas que con mucho sacrificio pensamos lo íbamos a hacer, pararon siendo 42 familias en un periodo de 3 años. ¿De dónde vino el dinero? Créame que no vino de la empresa de la comida ni de la tienda. El dinero llegó porque Dios lo fue mandando. Y eche la cuenta usted si hace lápiz y es buen en matemáticas, que cada casa aproximadamente costó $10,000 y fueron 42. Las manos llegaron, los voluntarios llegaron, todo se hizo. ¿Pero por qué? Porque la idea llegó y no nos asustó. El león se puso delante de nosotros y el pastor dijo, vámonos en contra del león, vienen conmigo, y todos dijimos, nos vamos. ¿Y sabe qué? El proyecto se hizo. Y así le puedo decir de muchos otros, la tienda, la bodega, con tan poquitos miembros, todo lo que Dios ha hecho. Yo le voy a decir que yo admiro a la gente que es pensadora, porque hay mucha gente que piensa y piensa y piensa, y piensa y piensa más, pero se quedan solo pensando. Pero aplaudo la habilidad de aquellos que pueden presentar sus argumentos. Pero le voy a decir una cosa, hay personas que van a morir con todas las ideas y todos los proyectos, pero nunca las van a efectuar. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a lo que hubieran tenido que enfrentar para llegar a ese éxito. Nunca agarraron a Dios y le dijeron, Señor, tú eres mi socio. Y si tú eres mi socio en esto, ¿qué me puede faltar? Pero sabe una cosa, yo en realidad los que admiro 100% son aquellos que piensan, pero ponen acción. A los hacedores, a esos los admiro y los amo más todavía. ¿Por qué? Porque ellos me inspiran a mí a actuar. Veo la iglesia de Guatemala, ellos tomaron mucho ejemplo de Luis y yo y ustedes, iglesia de Laredo, pero ahora ellos fueron inspirados a actuar y han hecho cosas. El domingo se fueron todos a la colonia, a la villa, como usted le quiere decir, a la aldeíta, y en la casa, una casa bien humilde afuera, entre láminas y cemento y tierra, hicieron el servicio. Yo me platicaba el pastor que fue una bendición, algo que lo tocó el fondo de su corazón. Hermanos, eso es así. Somos los intrusos, no los conspiradores. Son los que hacemos cosas, que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque nos agarramos de la mano de Dios y enfrentamos los leones, los temores, y pasamos la cima de la montaña para finalmente descender y gozarnos en el valle del éxito, hermanos. De que cuesta, cuesta. Pero si Jesús va contigo, ¿quién va a poder detenerte? Recordemos, yo se los dije esto la semana pasada. El libro de Mateo nos dice, creo que es Mateo 25, dice, recordemos que Dios no va a decir siervo bueno y planificador.
Planificaste y pensaste muy bien. Ni te va a decir, oh, bien pensado. O qué bueno lo que pensaste. O qué bueno lo que dijiste. Qué bien trazaste tu estrategia. O qué excelente idea tuviste. Él solo te va a decir, hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Qué hiciste? No que pensaste, no que planeaste, no que dejaste atrás. Va a contar lo que en realidad tú enfrentaste, los leones que enfrentaste. ¿Cuántas veces te convertiste en un Benaía o en un David y enfrentaste los osos y los leones? Porque tenías que llegar al éxito. Establecer objetivos, hermanos, es divertido. Pero ir tras ellos es otro asunto. Escúchame bien. Establecer los objetivos es divertido. Pero ir tras ellos es otro asunto. Si no haces que tu transpiración coincida con tu inspiración, tus sueños se van a convertir en una idea más que se va a enterrar con las ideas de otros. Hay un pensamiento antiguo que dice, sin agallas no hay gloria. Piense bien, sin agallas no hay gloria. Entre los hombres yo he oído muchas expresiones que dicen, ese tuvo agallas. Tenemos que llenarnos de valentía, porque sabemos quién va con nosotros. Cuando nos falta, hermanos, la osadía para perseguir leones de 250 kilos, le robamos a Dios la gloria que se merece, porque con Él de socio, todo es posible. Y cuando Él es tu socio, Él tiene que recibir la gloria por todo lo que nosotros hagamos. Por definición, un sueño del tamaño de Dios, estará más allá de tu capacidad. Te va a parecer imposible. Como a todos les pareció imposible darle casa a 5 familias. Pero a Dios, Él no tenía en mente 5. Esa era nuestra mente diminuta. Él tenía 42 familias que quería que fueran tocadas. Más allá de tu mente, de tus recursos. Y a menos que Dios lo haga contigo, hermano, no se puede hacer. Dios honra los grandes sueños, porque los grandes sueños lo honran a Él, honran a Dios. Él es un Dios grande, de oportunidades grandes. Mire, cuando nosotros llegamos a Laredo, Randy, el hermano que fue el que nos dijo que nos viniéramos, creyó que estábamos locos porque dijo, era una pregunta retórica, nunca pensé que en realidad fuera a decir, nos vamos y en 3 días te fue a dejar. Pero cuando llegamos a Laredo, todas estas visiones que yo le empecé a poner, le empecé a contar, empecé a decretar, a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos. Luis y yo empezamos él las suyas y yo las mías, las visiones de las cosas que sabíamos que Dios quería hacer. Randy me decía, tú estás loca. Y ahora me lo cuenta y se ríe, me dice, créeme que me presentaste proyectos y dije, esta sí se le fue la canica totalmente. Pero recuerdo que cuando yo no encontraba eco, cuando yo presentaba ideas, cuando yo decía, esto vamos a hacer, y aún la misma iglesia se me quedaba viendo y me rolaban los ojos, así como diciendo, ya va la loca la pastora con estas ideas. Tuvimos que ir a Chicago a una conferencia. Y estaba predicando un pastor que se llama Gabriel, que yo jamás lo había visto, fue primera vez que lo conocí, puertorriqueño. Y estaba en esa iglesia y recuerdo que hizo una llamada a todos los que quisieran venir al frente y muchos fuimos al frente y él siguió predicando desde el frente y de repente me miró y me dijo, hey tú, y se me quedó viendo y me dijo, te quiero decir que el Señor me diga que te diga que todas esas locuras que tú piensas que estás loca y que las cosas, ideas que tienes y tú dices, no, esas son locuras, son mis loqueras, porque así te dices, me dijo, son las loqueras de Él y Él quiere que tú las pongas en acción. ¿Sabe que ese día Dios me habló? Y desde ese día me empezó a valer, con todo respeto a todos mis hermanos que me están escuchando, lo que la gente dijera como me tacharan de loca. Y empezamos a agarrarnos de la mano con el pastor y empezamos a jalar a todos aquellos que estuvieron dispuestos a subirse al bote en las locuras. Ahí está mi Vicky que no miente, que sé que me está mandando corazones. La amo, mi Vicky, porque siempre ha creído y se ha subido al bote con nosotros.
nosotros nos subimos a ese bote con un montón y el Señor jaló el bote y empezó a proveer todo lo necesario. Y se hicieron y se han hecho hasta el día de hoy cosas que parecerían imposibles para una iglesia de 50 miembros. Así es que, hermanos, si estás buscando una excusa, siempre la vas a encontrar. Si estás buscando una oportunidad, siempre la hallarás. Los perseguidores de leones son aquellos que tienen un ojo para buscar las oportunidades. Hay oportunidades asombrosas a nuestro alrededor todo el tiempo, pero hay que saber distinguirlas para aprovecharlas. Y solo eso lo podemos hacer cuando Dios nos respalda. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿qué necesitas tú para empezar? ¿Te vas a quedar en el patrón que has tenido toda la vida o vas a tomar pasos de fe como una catapulta para hacer algo nuevo para el Señor? ¿Qué estás esperando para brillar para el Señor? Mira, tal vez sea algo tan simple como una dieta. Eso me lo voy a tomar yo. Quizás sea que quieras estudiar algo más o quieres estudiar teología o lo que sea. O tal vez el Señor te ha llamado a trabajar en un ministerio o a empezar un negocio. Sea lo que sea, lo más difícil es tomar la decisión de empezar. Ir detrás de un sueño es como montar en bicicleta. Si usted se para en la bicicleta y se sube en ella, no va a pasar nada. ¿Cuándo va a pasar? Cuando usted se empieza a impulsar y poco a poco se empieza a poner en marcha y usted agarra velocidad en esa bicicleta que a veces uno de chico ya no podía parar. Considera, hermano, eso como tu impulso. Mi oración por ti hoy es esperar que descubras un sueño tan grande del tamaño de Dios en esto que estás oyendo de parte mía y del hermano que escribió la mayoría de lo que te estoy compartiendo. Y que tengas el valor en el Señor para perseguirlo. Sin embargo, hermano, tu legado no va a ser solo tu sueño, sino los sueños que vas a inspirar a los demás. Yo veo a mi nietecita, me dice, abuelita, yo quiero ser pastora como tú. Yo quiero hacer. I wanna preach, me dice, yo quiero predicar. ¿Por qué? Porque tú no eres solamente un soñador, eres un cazador de sueños. Cuando comienzas esta jornada de sueños, nunca te vayas solo, hermano. Mire, le voy a dar el ejemplo de David. David inspiró a un Benanías. Y él pensó esto, Benanías pensó, si mi jefe, David, que es mi superior, que es mi rey, mató a los leones y osos para defender sus ovejas, yo no espero que el león me persiga. Yo voy y persigo al león y lo mato. ¿Por qué? Porque él ya tenía un ejemplo y ese ejemplo de lo que usted haga hoy, las decisiones que usted tome hoy van a hacer que sus hijos, que sus nietos sean bendecidos con sueños. A los soñadores les gusta la compañía. Persigue tu león con un familiar, con un amigo, con un cónyuge, con un mentor. Esto te va a gustar, Pastor Fernando, si me escuchas. Formemos, hermanos, una manada, al igual que los leones. Juntos pueden lograr mucho más que la suma total de tus sueños compartidos. Por eso, para que una visión se logre en un lugar, muchos tienen que unirse a la visión del líder. Una iglesia tiene que unirse a la visión de su pastor. La iglesia en sí tiene que ser una manada de leones, donde el líder, el pastor, está dependiendo totalmente del león de Judá, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios que conocemos nosotros, todopoderoso, es capaz de hacer muchísimo más que todo lo que puedas pedirle. Hará mucho más de lo que puedas imaginarte, como lo hizo David y sus valientes. Y recuerda que si tu sueño no te asusta, hermano, si no te asusta, es un sueño muy chiquito. La historia que Dios está estableciendo a través de tu vida, aunque no se escriba como quedó en la Biblia, pero va a estar escrita en la historia de tu familia, que le vas a dejar un legado a tus hijos, a tus nietos. Pero el Señor está escribiendo a través de tu vida. Es una trama derivada de otra persona. Fue cierto con los valientes de David. Ellos imitaron a David. Y es verdad para mí, es verdad para ti.
¿En qué punto, esta es la pregunta, estás en camino a la ejecución de la idea que Dios te dio? ¿En qué punto estás en camino a la ejecución de la idea que Dios te dio? Mire, le dije todas las noches al terminar, yo le iba a leer esta afirmación. Y ya no voy a orar para cerrar, sencillamente me voy a despedir con esto. Le voy a leer de nuevo el manifiesto del perseguidor de los leones. Deja de vivir como si el propósito de la vida es llegar seguro a la muerte. Corre hacia el rugido. Fija metas del tamaño de Dios. Persigue las pasiones que Dios te da. Persigue un sueño que esté destinado a fracasar si Dios no interviene. Deja de señalar los problemas. Conviértete en parte de la solución. Deja de repetir el pasado. Comienza a crear un futuro. Enfrenta tus miedos, lucha por tus sueños, agarra la oportunidad por la melena y no la dejes ir. Vive como si hoy fuera el primer día y el último día de tu vida. Quema los puentes pecaminosos. Abre los nuevos caminos. Vive para que te aplaudan las manos de Jesús, horadadas por los clavos. No permitas que lo que esté mal contigo te impida adorar a lo que está bien con Dios. Atrévete a fallar. Atrévete a ser diferente. Deja de resistirte. Deja de refrenarte. Deja de huir. Persigue a tu león. Hermanos, para mí es un honor estarles dando esta clase. Yo espero que ustedes estén gozando tanto como yo me estoy gozando, que el Señor me levanta a las 12 de la mañana y me da escrituras y más palabras y más recuerdos, historias para agregarle a mi estudio. Pero espero que usted esta oportunidad la tome y que si usted está recibiéndolos en WhatsApp, los imprima y los ponga en un folder y los guarde. Porque un día va a tener que regresar estas hojas y volverse a animar cuando usted se sienta desanimado. Que Dios me los bendiga, hermanos. Recuerden que estamos en movimiento de bodega esta semana. Mañana empiezan a poner todas las estanterías en la bodega del hermano Amaya, que es a donde nos vamos a ir. Y en los dos lugares necesitamos mucha ayuda. Oren por nosotros, oren por los voluntarios que nos están ayudando, oren por su pastor y oren porque todas las cosas se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos persiguiendo una nueva visión, un crecimiento. El Señor nos sacó de esa bodega porque quería que creciéramos más. Así es que estamos ahorita enfrentando un león nuevo y lo enfrentamos juntos como congregación. Que Dios nos los bendiga y que descansen esta noche.